dos ángulos adyacentes, ángulo AOB y BOC, con la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC menor o igual que 180 grados y la bisectriz de OD del ángulo BOC, probar que dos veces la medida de AOD es igual a la medida de AOB más la medida de AOC. Primero que todo hagamos el bosquejo, el dibujo de estos ángulos. Dice de que estos dos ángulos son adyacentes y el vértice en común viene siendo O. Entonces tenemos O, acá tenemos A, tenemos B y tenemos C. Aquí el ángulo AOB y BOC. Dice de que tenemos una A y se nota de que estos aquí son menores o iguales que 180. Bueno, la bisectriz OD del ángulo BOC. Entonces aquí tenemos una bisectriz. Hagan de cuenta de que esta es la bisectriz. Entonces tenemos por hipótesis OD bisectriz. ¿Pero qué es una bisectriz? Una bisectriz es un segmento que me parte el ángulo, un ángulo en dos ángulos congruentes. O sea, este ángulo de aquí congruente con este de acá. Como esto es una bisectriz, entonces por hipótesis ya tenemos de que el ángulo que se formó, la medida del ángulo BOD es igual a la medida del ángulo DOC. O expresado de otra forma, el ángulo BOD congruente con el ángulo DOC. Bueno, la tesis, que es lo que nos piden demostrar, viene siendo esta de aquí. Tenemos que demostrar de que dos veces la medida de este ángulo AOD viene siendo igual a la medida de AOB más AOC. Este más este. Bueno, saquemos una primera ecuación. ¿De dónde sacamos esas ecuaciones? Nosotros aquí podemos notar de que la medida de AOB más la medida de BOD sería igual a la medida de AOD, ¿no? Bueno, saquemos una primera ecuación. Primera ecuación. Sabemos de que la medida del ángulo AOC se puede escribir como la sumatoria de las siguientes medidas. AOC sería la medida de AOB más la medida de BOD más la medida del ángulo DOC. Saquemos una segunda y última ecuación. Tendríamos de que la medida del ángulo AOD se puede expresar de la forma como AOB más BOD. AOB más BOD, ¿cierto? Bueno, aquí ya teniendo estos datos, ¿qué pasa si nosotros despejamos? Entonces tenemos un sistema de ecuaciones prácticamente aquí, entre comillas. Nosotros de aquí podríamos despejar este BOD de la primera ecuación y reemplazarlo en la segunda ecuación y operar a ver qué pasa. Estas dos ecuaciones son dos de muchas que se pueden sacar de estos ángulos de aquí. Pero pues para no extender tanto la explicación, las saqué convenientemente, estas dos. Ya con el tiempo y con la práctica ustedes van aprendiendo a sacar estas ecuaciones de forma más rápida. Bueno, entonces solucionando esta parte de acá, podríamos tener
de que despejando de la primera ecuación, despejando la medida del ángulo BOD, se tendría una tercera ecuación, ¿no? Tendríamos la medida del ángulo BOD, se puede expresar de la forma como la medida del ángulo AOC menos la medida del ángulo AOB menos la medida del ángulo DOC, ¿cierto? Bueno, entonces teniendo esta parte de aquí, voy a bajar un poquito esto. Teniendo esta parte de aquí, podríamos reemplazar este BOD que hallamos en la segunda ecuación, ya que esa medida no puede cambiar, ¿no? Entonces, reemplazando, o mejor, sustituyendo, sí, sustituyendo 3 en 2, tendríamos de que la medida del ángulo AOD se puede expresar de la forma medida del ángulo AOB más lo que vale BOD, vendría siendo la medida del ángulo AOC menos la medida del ángulo AOB menos la medida del ángulo DOC. Ahora pasemos estos negativos de aquí al otro lado. Bueno, prácticamente sumemos ambas medidas a ambos lados, las mismas medidas. Bueno, tendríamos de que la medida del ángulo AOD, perdón, la medida del ángulo AOD más la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo DOC es igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo AOC. Sí, esto es lo que nos queda acá. Bueno, nosotros por hipótesis de que espera, lo subo para que noten lo que les voy a decir. Nosotros por hipótesis tenemos de que BOD es congruente o su medida es igual con la medida del ángulo DOC, ¿verdad? Este es igual a este. Entonces yo podría sustituir este DOC que me aparece por aquí por un BOD, ¿verdad? Miren. Y entonces me quedaría la sumatoria de AOB más BOD, ¿verdad? Esto de aquí, por hipótesis, es igual a la medida de BOD. Pero ¿a qué era igual AOB más BOD? Bueno, aquí eran igual las medidas de esto. Las medidas de esto eran iguales a la medida del ángulo AOD. Eso se tiene en la ecuación número 2. Bueno, entonces yo puedo reemplazar esta suma de estos dos por AOD. Entonces me quedaría la medida del ángulo AOD que tengo acá más la medida del ángulo AOD que fue el resultante de
estos es igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo AOC. ¿Y esto a qué es igual? Esto pues es 2 veces la medida del ángulo AOD igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo AOC. Y el ejercicio quedó demostrado. Esa era la tesis a la que teníamos que llegar. Bueno, esto es todo por este video y espero seguir subiendo otras explicaciones. Bye.